Buenos días, hermano. Que Dios nos bendiga en este día. Gracias. Sean todos bienvenidos a nuestro servicio de hoy. Dando gracias a Dios, primero por su gran misericordia. Agradecidos con Dios de que hoy podamos reunirnos para alabar su nombre. Como ustedes pueden ver, nuestro pastor Eduardo no va a estar con nosotros por asuntos personales, y le pedimos a Dios que lo bendiga y lo lleve con bien. Por esta razón, Dios me ha dado el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. Y doy gracias a Dios y al pastor por la oportunidad que me da de traerles el mensaje. Amén. Amén. Vamos a orar por el servicio de hoy. Padre amado que estás en los cielos, venimos ante tu presencia a darte las gracias por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por este día que me has permitido y darnos el privilegio de poder estar aquí para alabar tu nombre. Gracias, mi Señor, por los hermanos que están aquí y traerlos también. También te pido, Señor, por los que están por llegar, y también te pedimos, Señor, por los que no pudieron venir hoy, que tú los guíes y les guardes. Y también te pedimos por los que están enfermos, que tú les des su sanación. Y también te pedimos consolación y fuerza y fortaleza por las familias que han perdido sus hogares, Señor, en los incendios en estos tiempos. Que usted, Señor, les dé fortaleza en estos momentos de sufrimiento por lo perdido. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos visite y cubra este servicio de hoy. Que todo sea para honra y gloria suya. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, para recibir lo que usted tiene para hoy. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar el mensaje que el Señor, Él me lo ha dado, no yo, porque todo es de Él y todo viene de Él. Para serles sincero, Él es el que me puso este mensaje para este día, para los que estamos aquí, probablemente. Y los que no pudieron venir, pues el Señor los acompañará en su momento, pero nosotros tenemos ese privilegio de poder estar aquí alabando al Señor, porque a eso venimos. ¿Verdad? No nos venimos a ver nomás la cara unos con otros, sino que alabar, ya que el Señor nos provee un tiempo en la vida para poder nosotros compartir de Él. Debemos de estar agradecidos. Y es bonito, aunque quisiéramos ser más, ¿verdad? Pero Dios conoce la situación de cada uno, y a veces podemos, a veces no podemos. Así que nosotros estamos privilegiados por estar aquí. Y si hay algunos por venir, porque el Señor nos trae algo bien, ¿verdad? En el camino, porque muchas veces hay obstáculos que quieren retener cuando se trata de las cosas de Dios. Pero bien, vamos a continuar. Ahora el Señor dice en su comentario que cuando nosotros pasamos por varias pruebas, descubrimos qué medida de fe realmente tenemos. Las pruebas nos ayudan a desarrollar una fe imposible. Y de eso vamos a tratar, hermanos, hoy. Santiago, en el capítulo 1, del 1 al 12. Una pequeña información acerca del apóstol es que él es hermano de Jesús. Y se dice de que él no creía aún, aunque tenía a su hermano, lo que él andaba haciendo, veía y no creía. Pero que en un tiempo él se le apareció, cuando en el tiempo de la resucitación, él le apareció a él personalmente. Y ahí es cuando él empezó a cambiar su vida. Y ya pues, continuó lo demás. Y en este momento escribió este libro. Y este libro lo escribió por la razón de que había una expansión de judíos en un tiempo de ellos, había cristianos ahí cerca de él. Pero en ese tiempo, todos ya, como cualquiera de nosotros, si dejamos la iglesia, pues vamos a otro estado y ahí no hay
iglesia, porque entonces vamos a seguir lo que el mundo sigue. Y así estaba el tiempo el tiempo que estuvo Santiago, aunque el primer nombre de él fue Jacobo, ¿verdad? Y luego pues el Señor lo ha usado y escribió en Santiago. Para no ir muy lejos, Santiago, vamos a leer Santiago en el capítulo 1, versículo 1. ¿Tienen su Biblia, por favor? Acompáñenme para que así yo he aprendido que también así se aprovecha el tiempo cuando nos pedimos a la Señor, leyendo y oyendo, ¿verdad? En la primera capítulo, en el 1, nos dice el apóstol Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Aquí nos dice, hermanos, que Santiago escribió esta carta a los judíos que se encontraban pasando duras pruebas y él quería animarles. Ese es el propósito de nosotros aquí en la iglesia también. Estamos aquí para animarlos unos a los otros, ¿verdad? Y lo que resalta en el versículo 1 es que les dice, fíjense bien cómo era el gozo que él andaba. Y es que él les dice, regocíjense, ya que la palabra salud significa regocijo. ¿Qué es regocijo? Regocijo nos dice que es que nosotros nos alegremos, que nosotros nos sintamos, que muchas veces hasta bailan, dicen ese tipo de gozo. Es un gozo. Salud quiere decir a ellos que nos gocemos de las cosas del Señor, de la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando alguien le diga salud, acuérdense que es algo que para que usted se reanime y sienta gozo de tener y estar en los caminos del Señor. Ok, entonces en Santiago capítulo 1, 2, si leemos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Se nos dice, hermano, que las pruebas que nos vienen a nosotros no son por accidente. En el libro de Romanos 8:28, no sé si ustedes lo pueden buscar para comprobarlo, yo los espero. Para que sí, aprendamos, hermanos, de que lo escrito está con muchas razones y porque viene la palabra de Dios para nosotros, ¿verdad? Y por esa razón nos vamos a otros versículos para comprobar lo que el apóstol está escribiendo. ¿Lo tenemos listo? Amén. Las pruebas que nos vienen a nosotros no son por accidente del libro, ¿verdad? En el libro de Romanos 8:28 nos dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Amén. Cuando dice que a propósito nos han llamado, si somos llamados, es el propósito para Dios. No lo que yo quiero, sino que Dios tenemos gran privilegio de que Él nos ha apartado del mundo ya. ¿Me entiendes? Eso es lo que nos está diciendo conforme a su propósito. Entonces nos está hablando de que continuemos, porque no es el mío, no lo escogí yo, sino que es Dios que lo escogió a nosotros. Amén. ¿Verdad? Eso es una que entendamos, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo es porque Dios nos ha pedido, nos ha cantado. Ese es el propósito de Dios, para el propósito que Él nos ha llamado. Porque si no fuera Él, yo, como dice, allá estuviera viendo mi show de juegos, lo que a mí me gusta. Pero no, estoy porque Él me ha llamado. Yo soy no solamente un obrero para el Señor. Yo no soy un catedrático, yo no soy nada. Pero tengo que ser obediente. ¿Y por qué estoy aquí? Por la obediencia, porque Dios me llamó. No es porque yo quiero.
Entonces vamos a continuar, hermanos. En Santiago, capítulo 1:3, nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice aquí el apóstol? Que tenemos un Dios que nos ama y que controla todos los asuntos de este mundo y que tiene un propósito detrás de cada prueba. Eso lo hemos vivido nosotros personalmente, todos, porque todos pasamos por pruebas. Nosotros muchas veces pasamos por pruebas y tentaciones, y por eso Dios nos dice en su palabra, en Santiago 1:13, no sé, se lo voy a leer. Santiago 1:13 nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ¿verdad? Ni Él tienta a nadie. A veces ponemos excusas que porque Dios me lo permitió, yo lo hice. Y no, tenemos que aprender nosotros, pero estamos aquí, que las cosas no son porque Dios lo permite, sino que porque nosotros tenemos esa culpa o cualidad. Entonces dice, ¿qué dice tentación? ¿Cuál es la tentación? La tentación significa incitación a hacer el mal. Ninguna tentación es buena, ¿verdad? Cuando algo se nos pone en el camino, especialmente a nosotros como obreros del Señor, el diablo, primeramente sabemos que existe un diablo, aunque a algunos no les gusta que se les mencione eso, pero es verdad. Él siempre pone obstáculos que hacernos caer. Dice aquí que las pruebas es un desafío que Dios permite para fortalecer la fe y el carácter de los cristianos. Amen. Él nos pone las pruebas a ver qué tanto, nos hace pasar pruebas para ver qué tanta fe tenemos en Él. Y nosotros le fallamos. Porque ahí está que nos domina la tentación, el pecado. Y ese propósito de Dios que nos ha llamado para enseñarnos a contrarrestar esos ataques, ¿verdad? En capítulo 1:4 nos dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol? ¿Qué nos está diciendo la palabra? ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios para nosotros es perfeccionar nuestro carácter. Amen. Él quiere que maduremos a través de la prueba. Nos pone una prueba, pero siempre con un propósito. Pero un propósito que lo de Dios todo es bueno. Lo de Dios todo es bueno, no es para propósitos para maldad, para algo que Él quiere hacer un daño, ¿verdad? Dice, y la madurez, Él quiere que maduremos a través de las pruebas. Y la madurez solamente se puede desarrollar en nuestro caminar, como lo que estamos haciendo. Usted y yo estamos aquí por el caminar. ¿Verdad? Y si no es así, vamos a seguir como éramos antes, o el enemigo fácilmente nos va a jalar, nos va a sacar del camino. ¿Verdad? Caminar con Él y comprender sus propósitos para nuestras vidas. Las pruebas producen paciencia. Entonces leemos en Romanos 5:3 que nos está diciendo el apóstol. Romanos 5:3 dice, ¿estamos? Sí. Sí. Amen.
nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Que las pruebas todas las vamos a pasar de diferente manera, ¿verdad? Diferentes clases de situaciones, de tentaciones, de preocupaciones. Pero si nos acordamos del Señor, de las promesas de Él, Él nos va a ayudar a soportar esos problemas, ¿verdad? Él nos quiere enseñar de que pasemos por lo que pasemos. Él es Dios que nosotros amamos y Él nos ama. Él es el que nos va a ayudar a sostener y a sobrepasar cualquier situación, de que todos estamos expuestos a problemas, ¿verdad? Entonces, así nos dice en Romanos, que nos gloriemos en las tribulaciones, porque esos momentos es cuando decimos, Dios mío, ayúdame. Entonces ahí nos gloriamos, porque Él va a Él. Eso es lo bonito, que estemos preparados cuando un problema viene. Inmediatamente vamos a orar, ¿verdad? Para salir de los problemas que nos estén afectando. En Santiago 5 nos dice, 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué dice aquí, hermanos? Que si nos falta sabiduría, pidámosle a Dios, la cual nos conducirá a una madurez espiritual más profunda en Cristo Jesús. Vamos a ir creciendo, espiritualmente vamos a agarrar más fuerzas, ¿verdad? En los caminos, y cómo recibir esos ataques. Manifestemos el Señor, Él nos va a ayudar. Le pedimos en una situación grave, nosotros, si es de Dios, no va a suceder. Pero si no es de Dios, es el diablo, algo así. Entonces, para saber qué es lo que estamos haciendo, vamos a pedirle sabiduría al Señor, y Él dice que Él nos lo va a ayudar, pidiéndose a Dios. Y así vamos a crecer con el Señor, ¿verdad? Vamos a, dice aquí, tengo un ejemplo. Dios permitió, si ustedes pueden saber, y si no han leído, pueden ir a leer a la historia de José, el hijo de Jacob, de los 12 hermanos. 12. Él atravesó 13 años en la escuela de la prueba para transformar su vida de ser un granito de arena a una roca fuerte. Si ustedes lo han leído, y los que no lo han leído pueden irse a leer la historia de él. Eso está en, si quieren apuntar, si no, pues la doy después. Está en el capítulo de Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 37. Ahí podemos encontrar su historia de José. También el apóstol atravesó muchas. Dice, también tenemos al apóstol Pablo. Ustedes todos lo conocemos, ¿verdad? Acerca de su historia. Él atravesó también muchas pruebas. Y cada una de las pruebas le ayudaron a madurar su carácter. Él aprendió sufriendo. Y él pues, el Señor, cuando Él lo convirtió a la enseñanza, Él le hizo saber que vas a sufrir. Tú vas a sufrir, le dijo que mi siervo ha sufrido. Y pues Él hizo lo que era su hermano. Hacer lo que Él lo apartó y lo transformó, pero ¿para qué? Para trabajar para Él, ¿verdad? Y si quisieran verlo, pues también tengo aquí el versículo donde lo podemos encontrar en la historia de la lectura de él. No la leemos ahorita porque por el tiempo vamos a seguir aquí en la
enseñanza, ¿verdad? Dice ahí, aquí se las tengo, miren. En caminos muchas veces el peligro de ríos pasó el del apóstol, el peligro de ladrones, le robaron, el peligro de los de su nación, el mismo pueblo lo maltrató. Usted sabe muchas cosas que pasaron con los apóstoles, peligros de los gentiles, porque en ese tiempo él era un perseguidor de cristianos y habiéndolo transformado no tenían creer en él, hasta todavía le tenían miedo. No, ese es el, ¿verdad? Ustedes sabrán, ese es el que mataba a los cristianos, el que perseguía a los cristianos. Entonces él pasó peligro de los gentiles, la misma gente lo maltrataba. Dice peligro en la ciudad, peligros en el desierto, él pasó por desiertos. ¿Qué más que podía haber en un desierto? Imagínense. Peligros en el mar, tantos viajes que hizo. En esos tiempos habían vientos fuertes y ellos andaban en puras navecitas pequeñas, no son como las de ahora que se vamos a pasear con Wilmer y todo eso, ¿verdad? En esos tiempos eran barquitos que construían, imagínense. ¿Quién se anima a eso? ¿Quieres ir a pescar? No, me da miedo. Porque sabe que uno mira el barquito y dice, no, ese se va, no voy a quedar de allí. Imagínense ese tiempo, ellos así trabajaban, viajaban lejos. ¿Ya? Pues fíjese cómo, qué peligro pasó él y todo por la dirección del Señor. Peligro entre los falsos hermanos. Vamos a quedarnos allí. Ahora pasamos a leer Santiago capítulo 1, del 6 al 8. Donde nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, si nosotros, ¿verdad?, le dudamos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ese es el 8, el versículo 8. Entonces, ¿qué nos dice, Señor, aquí la palabra? Que por esta razón Dios quiere que afirmemos nuestros corazones en Él. ¿Por qué? Porque su venida está cerca. Humanamente no vamos a entender los propósitos de Dios. Nosotros cuesta entender por qué a mí me pasa, por qué no le pasa al otro, pero a mí está pasando esto. Estoy en el camino del Señor, ¿por qué tengo estas pruebas, estas tribulaciones? Así nos ponemos a pensar humanamente. No entendemos. Y a menudo el enemigo nos tienta a que nos preguntemos, ¿esto Dios está obrando en tus necesidades? A veces nos ponemos en duda, ¿verdad? Y decimos, no entiendo por qué, pero a veces el enemigo nos mete sus mentiras para ver que caemos en la trampa de que si tenemos a Dios, ¿por qué me estoy pasando eso? Dice, aquí es donde entra la necesidad de buscar a Dios en oración para contrarrestar los dardos del enemigo y pedir a Dios sabiduría para que no seamos de doble ánimo, porque los que somos de doble ánimo somos inestables en Él. En el momento de la prueba, en un minuto le creemos a Dios y en otro minuto dudamos de Él. Amén. Así somos nosotros, así somos. ¿Pero por qué? Porque estamos falta de sabiduría también, que es el plan de Dios. En la primera de Pedro, de 5, 9, 10, nos dice lo siguiente, en el versículo 10. Primera de Pedro, ¿qué hermano? 5, perdón, vamos a leer solo el 10. Primera de Pedro, capítulo 5, 10. Quiero leer más, pero la dejé que me... Nada más aún. Primera de Pedro 5, 10. Nos dice lo siguiente.
mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Verdad? Eso está clarito, hermano. Que Él es el que va a hacer la obra en nuestras vidas, pacificando nosotros dependemos de Él, y que los dados del enemigo no tienen que prevalecer en nuestras vidas. Ahora vamos a leer el capítulo del 9 al 12 de Santiago, el mismo libro, capítulo 1, 9 al 12. Nos dice así: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el rico que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí nos da un buen ejemplo, hermanos. Del Señor para nosotros, para el mismo entendimiento para nuestras vidas. Notemos que el capítulo 12 versículo 12 y versículo 12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Notamos que el capítulo 12 es una hermosa bienaventuranza y promesa de Dios para que la reclamemos en el tiempo de prueba. ¿Verdad, hermano? Amén. Aquí voy a terminar el estudio por ahorita en el capítulo 12. Tenemos unos 5 libros de él. Si Dios lo permite, pues vamos a continuar el próximo estudio.